chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hablaremos hoy sobre cómo retroceder tu edad 10 años. Bienvenida a esta guía muy interesante de los errores que cometemos para acelerar el envejecimiento y las cosas que podemos hacer. Así que vamos a empezar y gracias por quedarse hasta el final del video porque se vuelve interesante esto. Y bueno, chicas, el primer consejo habla sobre las horas que dormimos. Si una persona normal duerme alrededor de 8 horas y calculando el promedio de edad, llegamos a dormir al menos 25 años en una vida normal. Si nosotros vemos nuestras posturas de dormir, y si me conoces desde hace muchos años o me sigues, seguramente habrás visto mis recomendaciones sobre dormir boca arriba. Muchas de ustedes en sus mensajes me ponían y me escribían que dormir boca arriba resulta difícil. Cuando nosotros nos acostamos, nosotros plegamos nuestro rostro y acumulamos arrugas verticales. Las de envejecimiento son horizontales, las de dormir verticales y son sumamente profundas con el paso del tiempo y son muy difíciles de eliminar. Una de las soluciones me las dio Sleep and Glow. Gracias por colaborar conmigo y por poder compartir con mi audiencia esta almohada que quita el problema de dormir hacia arriba. Claro, puedes dormir arriba, aquí, pero si te fijas, las arrugas que cometemos al plegar la cara se solucionan cuando nosotros ponemos nuestro rostro sobre la almohada. Cabe incluso la mano y podemos ver que nuestra parte que se arruga queda flotando de una manera comodísima. 2 semanas se tarda uno en ajustar la postura de dormir y en acostumbrarnos. Es sumamente fácil, es sumamente cómoda, fácil de utilizar, es muy limpia. Tiene todo lo que necesitamos para acostumbrarnos a una postura nueva y eliminar esas arrugas. Les voy a dejar mi código de descuento, Daniela Lippert, que les da un descuento de 20 euros y que bueno, lo pueden trasladar a su moneda en la almohada, en mantas y en batas. Y Daniela Lippert 10 para un 10% de descuento en accesorios de seda, fundas y almohada sujetador para el escote. Así que chicas, la información se las dejaré en la cajita de descripción para que ustedes de veras cambien sus hábitos y prevengan arrugas y las que ya tienen no se hagan peores. Ahora, obviamente van a gastar mucho menos en una almohada que si lo hacen en productos para corregir el antienvejecimiento o estas arrugas verticales que se producen inevitablemente por un mal hábito de dormir. Así que, bueno. Una de las cosas también que envejecen rápidamente y que suelo ver que lo hacen es ponerse un mal tratamiento de skincare, es decir, errar en el tratamiento. Muchas veces pensamos que los sueros o no sabemos para qué son los sueros. La realidad es que esto te lo debería decir primeramente tu dermatólogo o tu médico, pero los sueros son la forma más eficiente de adquirir cierta cosa, o sea, una solución es una solución mucho más rápida que una crema. Por eso hoy en día se implementan los sueros. En mi caso yo utilizo el de vitamina C, esto lo utilizo todos los días. Obviamente utilizo un protector solar después y también utilizo uno que tenga hialurónico, ácido hialurónico, porque necesito hidratar. Pero esta rutina es para mí si soy de piel seca. La rutina que es de sueros para una persona que necesita eliminar, por ejemplo, granitos o tiene la piel muy grasa, es muy diferente a la mía. Y esto lo tienen que saber porque seguramente ustedes ven a muchas youtubers que les hablan de belleza. Sí, pero están recomendando productos que van de skincare con su tipo de piel. Ahora, cada marca, por ejemplo, yo tengo aquí el suero de Vichy, tengo el suero aquí que dice Anti-Lines con hialurónico de It Cosmetics. Cada línea tiene productos o cada marca tiene productos tanto para piel grasa como para piel seca. Es muy importante que ustedes se dirijan a los productos que les va haciendo sentido. ¿Puede cambiar la piel? Sí, sí puede cambiar la piel. No va a ser en 3 meses un cambio drástico, en cuanto me voy a volver grasa, no. Pueden salir ciertas imperfecciones y entonces si yo soy de piel seca y me sale una imperfección, entonces ese punto localizado lo tengo que tratar
con un producto para esa imperfección como lo sería para un granito, no todo el rostro. Eso quiere decir que las imperfecciones en un rostro seco tienen que ser localizadas. Por eso es que les digo que es tan importante una visita al dermatólogo para que les diga exactamente qué tipo de piel son si ustedes no lo saben. Otro de los grandes errores que cometemos es pensar que no necesitamos suplementos vitamínicos, que solamente los buenos hábitos caseros es todo. Y claro que no. ¿Por qué? Porque estamos mucho tiempo bajo el sol, esto nos daña la piel, no comemos suficientes verduras como deberíamos de comer. Por otro lado, tampoco ingresamos o tomamos o recibimos todos los nutrientes tanto de la carne como del pollo como debería de ser, porque ya no se alimentan tan orgánicamente como lo hacían hace muchos años. Hoy en día tenemos que ayudarnos tanto de suplementos como de vitaminas. Yo, por ejemplo, chicas, tengo como esta charolita donde tengo mis básicos, ¿no? En general, yo como una persona de 40 a 45 años, pues tomo vitamina C diario. ¿Por qué? Porque es muy bueno para la piel, porque te desmancha, porque te ayuda a que tu piel brille. Tomo también Heliocare 360 grados, que esto me ayuda a la fotoprotección, es decir, esto lo tomo antes de los meses que hay mucho sol y me ayuda. Es como un protector solar tomado, tiene vitamina D, tiene vitamina B, te ayuda a no mancharte tanto en los meses donde hay mucho sol. También tomo Bioefa, que es suplemento alimenticio en cápsulas de aceite de pescado, que esto es omegas, todas necesitamos omegas, antioxidantes, porque los alimentos ya no son lo que eran antes. Tomo magnesio me sirve mucho para dormir, porque obviamente dormir es una de las causas de envejecimiento, como les platiqué antes, más importantes, tanto el dormir bien como el siguiente punto. Otro de mis consejos antes de dormir es, chicas, retirarse el maquillaje. Hay un estudio que dice que si no te retiras el maquillaje durante un mes, podrías envejecer hasta 10 años. Si no retiras el maquillaje adecuadamente, el maquillaje se queda en los poros, todas las impurezas, y esto hace que se reseque. Obviamente obstruimos el poro, imagínense, no lo dejamos respirar, no dejamos que entre, por ejemplo, una crema, o sea, es terrible. No lo hagan, chicas. Lo que tienen que hacer es desbloquear esos poros. Por eso es tan importante. Podrías envejecer hasta 10 años en un mes que no retires bien tu maquillaje. Es espantosísimo. Así que esa es una regla de oro, sin importar a la hora que llegues. Creo que puedes omitir tu crema, puedes omitir todos tus sueros, pero no puedes omitir una buena limpieza de rostro al irte a dormir. Aparte de que vas a perder pestañas y bueno, hay efectos secundarios que no queremos hablar de ellos. Así que retiren su maquillaje correctamente todas las noches. Y seguramente habrán escuchado sobre el retinol. El retinol te ayuda mucho con el mejoramiento en sí de tu piel. Estamos hablando de arrugas, elasticidad, imperfecciones. Es muy muy bueno. Obviamente no todas las personas toleran el retinol, por eso es importante que vayas a un dermatólogo y te lo vaya dando como dosificado, ¿no? De menos a más, porque te puede poner rojita, te puede caer mal o te puedes ir acostumbrando. Yo he estado bajo retinol muchos años, creo que ha sido uno de los mejores productos que utilizo a diario y creo que todo es complementario. Ahora, a mí en lo personal nunca me hizo alergia, nunca me puse roja. Yo uso este de Revision que tiene el 1.0, o sea, el 1%, y me ha ayudado muchísimo. No lo utilizo diario, lo utilizo 3 a 4 veces por semana y me cae fantástico. Se los recomiendo en caso de que estén buscando algo más potente, en algo que estén ustedes preocupadas porque están viendo arrugas, no saben qué hacer, ya probaron varias cosas, tienen que ir a un doctor para que les dé una receta sobre un retinol que pueda funcionarles o cómo empezar, que es así como yo lo hice.
Y finalmente, mi último tip, que creo que es un tip que a algunas les va a gustar y a otras no, porque no es no lo vemos muy seguido en la calle. Yo, al ver que me desmancho mis manchas de la mano, voy bien, pero si tomo un día o 2 días o unas vacaciones, digamos una semana, mal el sol, no me protegí bien, me vuelvo a manchar. Entonces me pedí unos guantes de Amazon, los cuales todavía no me llegan, me los cancelaron, pero los voy a volver a pedir. Son unos guantes para manejar, es decir, o cuando estoy muy expuesta al sol, te los pones. Asimismo existen mangas, porque claro, yo me mancho fácilmente. Tú vas a decir, bueno, así es tu piel, Dani. No, mi piel sería así, que es muy blanca, pero como vivo en un país con mucho sol, haga lo que haga, termino así, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar o mangas o utilizar guantes, lo cual estoy súper dispuesta a utilizarlos en cuanto me lleguen. Y es una recomendación. Muchas cosas a lo mejor no son tan estéticas, pero ¿qué importa? ¿A quién le importa eso? Lo que importa es que ustedes se protejan, que tengan sus manos bien. No solamente se cuida uno el rostro, se cuida uno el escote, se cuida uno los brazos y las manos. Así es la vida, chicas, nadie es perfecto, pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de comenzar a cualquier edad a tratarnos. Chicas, les dejo en la cajita de información todos los tips, los productos, les voy a poner enlaces de los productos que yo utilizo y también les voy a poner algunos para piel grasa. No olviden consultar con su médico, con su dermatólogo, si ustedes pueden utilizar esos productos o si necesitan algo en especial. Esto es muy importante porque el skincare es una cosa que es muy direccionada a cada persona. Cada persona es un mundo. Pero bueno, de menos les meto la inquietud de probar una nueva forma de dormir, que eso es algo totalmente natural y que estoy segura que les va a funcionar. Aquí no necesitan receta médica, les va a durar al menos 5 años esta almohada en muy buen estado. La pueden lavar, la funda, viene con una funda que la pueden lavar. Y bueno, ese es mi próximo reto, durar 5 años con mi almohada y ya verán el antes y el después. Estoy segura que voy a tener tiempo para contárselos. Así que chicas, comiencen con hábitos nuevos, vayan y busquen los enlaces aquí y bueno, son cosas que les recomiendo desde el fondo de mi corazón. Las veo en mi próximo video, nos vemos muy pronto, gracias por suscribirse, muy importante el like y que compartan este video si creen que a alguien le puede hacer falta estos consejitos. Chao, chao.